Conferencia de prensa de estudiantes del nivel secundario a estas horas en el Colegio Técnico Nacional. Allí se encuentra nuestro compañero Waldir Domínguez. Se están preparando para hablar. Waldir, buenas tardes. Gracias, Roberto. Empieza la conferencia de prensa. Aquí la alumna Joana Romero, Bedner López y acompañada, por supuesto, de Camila Benítez, van a dar la conferencia de prensa para saber la postura oficial después de este nombramiento del nuevo ministro de Educación y Cultura. Esto empieza ya en minutos más, ya se están colocando los alumnos en la mesa y ya inicia en este mismo momento. La postura de los estudiantes, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, UNEPI, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES, la Organización Nacional Estudiantil, ONE, junto con los colegios independientes involucrados, manifestamos tanto así. Nuestra total indignación ante el nombramiento del señor Enrique Riera Escudero como ministro de Educación, considerando los nefastos antecedentes de sus gestiones anteriores, en donde demostró su total falta de responsabilidad y capacidad al estar al frente, pero por sobre todo su falta de conocimiento en el ámbito educativo. Pese a lo dicho, exigimos que la totalidad del gabinete de la administración anterior sea destituido y sea reemplazado por un equipo absolutamente competente y democrático, que dé respuestas ágiles y concretas a la problemática educativa. Muy a pesar nuestro, demostrando nuestra predisposición y buena voluntad como estudiantes de subsanar parte de esta crisis en pos de una educación democrática y de calidad, prestamos acuerdo a esta designación, pero con la condición indeclinable de que el presidente Horacio Cartes acceda a reunirse con nosotros para la firma del documento de compromiso con los 3 puntos de carácter innegociable. 1. Derogación de la resolución 4613 que reglamenta la conformación de centros de estudiantes y la aprobación de la propuesta presentada por las organizaciones estudiantiles el 23 de octubre del año 2015. Número 2. Declarar emergencia nacional en el ámbito de infraestructura de las instituciones educativas en estado crítico. Y número 3. La creación de una mesa de trabajo con implicancia resolutiva, conformada por los miembros de la comunidad educativa, estudiantes secundarios y universitarios, padres, docentes y directivos, así también como los presidentes de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y Diputados, el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, en la cual se discutan los siguientes puntos: la reforma educativa y reingeniería del Ministerio de Educación y Cultura, incremento gradual del Producto Interno Bruto destinado a educación, la formación docente y el almuerzo escolar. Instamos a todos los colegios del Paraguay a seguir movilizados y esperamos que nuestro jefe de Estado, con la responsabilidad constitucional que implica el cargo que ocupa, tenga la lectura política de la coyuntura en la que nos situamos actualmente y le solicitamos preste atención a nuestros pedidos de manera urgente, manteniéndose aún en el país hasta que resolvamos esta crisis que cada vez se agudiza más. Continuamos con el paro indefinido hasta que el presidente de la República y el ministro de Educación, en reunión con los estudiantes, firmen la carta de compromiso y den una respuesta concreta a la problemática que es de causa nacional. Porque todos sabemos que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. A ver, Waldir, no se escucha muy bien. Si es que puedes acercar el micrófono, por favor. Hay un reconocimiento, por de pronto condicionado, al nombramiento de Enrique Riera como ministro de Educación. Aceptan, pero bajo la condición de que el presidente de la República inmediatamente pueda firmar esta carta de compromiso, al igual que el nuevo ministro de Educación, Enrique Riera. Y son 3 puntos principales los que solicitan estos estudiantes. Está hablando Camila Benítez. Estamos totalmente indignados y dolidos por lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Estamos declarando emergencia nacional y el presidente se pone de más tiempo a viajar a otro país y no prioriza su país. Así que, señor presidente, no se trate, si me está escuchando nuevamente, esto no terminó. Acá no terminó con la toma, el levante de una toma de un colegio. Nosotros seguimos acá y va a seguir, y esto va a seguir agraviándose si seguimos detectando que nos está ignorando y está priorizando otro país. Su país le necesita.
necesita, señora de su parte. Le pido, por favor, que se ponga en nuestro lugar y se dé cuenta que para nosotros tampoco es fácil dormir en el piso, tampoco es fácil estar bajo la lluvia, o tampoco es fácil que otras personas nos quieran tratar mal. Pero le pedimos y estamos dispuestos a pasar por esto 1000 veces más hasta que nos haga caso. Así que antes, por favor, priorice su país. Le damos un plazo, sabemos que su viaje creo que será hoy a las 17 horas. Antes de eso, pedimos una reunión de carácter urgente. Estamos en situación de emergencia y esto va a agraviarse cada vez más si es que no accede a nuestra petición. No le estamos amenazando, estamos desesperados de oír, de que firme su compromiso y de oír su postura, señor presidente. Por favor, le pido. No, eso es lo que más nos indigna, siendo que estamos movilizando todo el Paraguay y se va a seguir movilizando cada vez más cada área de la región de este país y nos sigue ignorando. Por favor, pedimos esa reunión de carácter urgente. Exactamente, ningún tipo de comunicación la cual a nosotros nos altera y nos molesta de manera conjunta. Ningún estudiante está de acuerdo con lo que está sucediendo, por algo nos estamos movilizando todavía. Porque bien podríamos tirar la toalla y decir ya no, pero nos moviliza una sola causa y no vamos a seguir la línea que ellos quieren porque tenemos una postura. Camila, ¿qué va a pasar si el presidente accede a reunirse con ustedes pero no firma ninguna carta? Pues seguiremos en nuestra lucha, no vamos a abandonar todo lo que estamos levantando. Si tenemos una postura no vamos a dejar de lado solamente por una reunión que ni siquiera es segura que firme. Vamos a seguir en nuestra petición y no nos vamos a dar por vencidos. ¿Esta postura incluye a todos los gremios estudiantiles, la que están presentando ahora? Esta postura incluye a todos los gremios estudiantiles, incluyendo colegios independientes. La mayoría de los estudiantes del Paraguay están en nuestra misma postura. 130 colegios. Esperamos más para el día de mañana si es que sigue esta deficiencia por parte del presidente, ignorándonos y poniendo en lugar y en priorización a otros países. Así que por favor, señor presidente, le estamos haciendo un llamado y le estamos haciendo una advertencia. Queremos reunirnos con usted antes de su viaje. Este pedido ya está más de... Por favor, señor presidente, el Paraguay le necesita. ¿Qué pasa, Camila, si ese presidente viaja, no se reúne? No se reúne con ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un paro general ya? Seguiremos planteando cosas mucho más revolucionarias, diría positivas también. Y seguiremos con los paros, con las tomas. Esto cada vez se va a aumentar más. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Queremos un compromiso. ¿De qué nos sirve solamente un paso? Tenemos que hacer bien el trabajo. Y como estudiantes sabemos cómo son a veces... Necesitamos que ahora se los priorice. Camila, para que se entienda también, ustedes mañana martes, tampoco sin clases, en estos colegios que mencionaste. Estamos en paro justamente como mencionamos 1000 veces, hasta que el señor presidente firme ese compromiso con nosotros. Porque de nada nos sirve palabras, nosotros queremos hechos y queremos acciones. Es a quienes le estamos necesitando ahora mismo. Es a él con él queremos reunirnos en este instante. O sea, estamos en emergencia nacional. No puede ir a hacerse de oído solo ante este caso. Nosotros no vamos a reunirnos con el ministro, sino es con el presidente. Nosotros instamos y decimos nuevamente, claramente, que si no es con el presidente y con el ministro no vamos a hacer ninguna reunión, porque acá nosotros necesitamos una postura y un compromiso de parte del Ejecutivo, no solamente del ministro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos acá que la educación está en crisis y no podemos más esperar a que alguien haga todas sus cuestiones, que le dé importancia a otras cuestiones, y es lo que nosotros estamos acá esperando a que se dé respuesta concreta. Entonces nosotros instamos nuevamente, no vamos a reunirnos con nadie si es que no está presente el presidente de la República. Cabe acotar que hoy se declaró paro nacional estudiantil indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros capaz nos reunamos con el presidente, pero si él no firma la carta de compromiso con la educación paraguaya y con los jóvenes en general, vamos a seguir hasta que la firma se dé. La toma de colegios va a seguir entre hoy, mañana y los siguientes días. Más colegios se van a estar tomando. Esta lucha es indefinida. Sobremanera cualquier negociación que se pueda dar con el gobierno. Nosotros estamos abiertos a tener un diálogo
presentemos la carta de compromiso, estar y negociar, pero si es que están presentes el presidente de la República, Horacio Cartes, y el ministro de Educación. No accedemos a dialogar nada más con el ministro de Educación, porque eso fue lo que estuvimos haciendo anteriormente, donde teníamos mesa de diálogo con la anterior ministra de Educación, Marta Lafuente, en donde no se llegaba a nada. La palabra se le lleva al viento, por eso necesitamos que se firme un documento y una carta de compromiso del mismo presidente de la República y del ministro de Educación, y que se comprometa con todo el estudiantado del Paraguay. Cabe acotar también que el presidente de la República, al viajar al exterior, se nota en qué posición está la educación paraguaya en su lista de prioridades. Acá lo que hay que tener en cuenta también es que nosotros nada más, si se hace un conteo general, son 4 días lo que estamos hasta ahora en paro indefinido. Hay que tener en cuenta que hubo millones de situaciones y que se tienen en cuenta millones de situaciones donde las clases son suspendidas. Se podría decir hasta incluso que dentro de un año, por bloques, nosotros perdemos casi un mes de clase. Entonces lo que nosotros acá proponemos es justamente para que se pueda cesar con esto, que se asuma el compromiso que nosotros estamos pidiendo, que consideramos nosotros que son demasiado fáciles de realizar, que se pueden concretar en un periodo demasiado corto de tiempo. Entonces nosotros instamos nuevamente a que el presidente se reúna con nosotros para que esto pueda cesar de momento, y después, si es que no se cumple verdaderamente con el compromiso, vamos a salir a atacar nuevamente. Además, lo que nosotros buscamos no es cantidad de clases. Nosotros lo que estamos buscando es calidad en las clases. Y es algo que evidentemente no estamos recibiendo. Por eso es que los jóvenes y los estudiantes queremos hacer escuchar nuestra voz y facilitar el proceso de esta calidad de educación. Sí.